Existe una revelación que la mayoría de las personas jamás llega a asimilar por completo. El auténtico poder no reside en imponer tu voluntad sobre otros, sino en conquistar los rincones más profundos de tu propia mente. La verdadera fortaleza no se manifiesta cuando alguien logra sacarte de tus casillas, sino cuando tú eres capaz de mantenerte firme, sin ceder ante la provocación. Cada vez que reaccionas con ira o dolor, no estás mostrando tu fuerza, sino exponiendo una parte de ti que aún necesita atención. Y lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu manera de enfrentar el mundo. Porque cuando comprendes esta perspectiva, las palabras ajenas pierden su filo, los gestos ofensivos se desvanecen, y tú recuperas el control de tu paz interior. ¿Te ha pasado que una simple frase te deja con el corazón agitado, reviviendo momentos incómodos una y otra vez en tu mente antes de dormir? ¿Has sentido que una mirada, un comentario o una actitud te desestabiliza por completo? Eso no es vivir con plenitud, eso es estar encadenado a los estímulos externos, como si tu bienestar dependiera de lo que otros hacen o dicen. Pero eso puede cambiar ahora mismo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien tocó una parte tan sensible de ti que sentiste que perdías el control. Este contenido está pensado especialmente para quienes han vivido esa experiencia. Dale like y suscríbete. Carl Jung, reconocido por su profunda exploración del alma humana, nos enseñó que aquello que nos irrita en los demás suele ser un reflejo de aspectos internos que aún no hemos aceptado o comprendido. No se trata de los otros, se trata de lo que esas interacciones despiertan en nosotros. Cuando alguien consigue alterarte, lo que realmente está ocurriendo es que se ha activado una herida emocional que ya existía, esperando ser atendida. Las palabras ofensivas solo tienen poder si dentro de ti hay una creencia que las valida. Si alguien te llama incapaz y tú, en lo más profundo, dudas de tu valor, el impacto será devastador. Pero si has trabajado en tu autoestima, si has sanado esas inseguridades, ese mismo insulto se convierte en ruido sin sentido. Cuando has cultivado la serenidad interior, las palabras que antes te herían pierden su peso. Se deslizan como gotas sobre una superficie firme, sin dejar marca. Quien ha aprendido a conocerse, a abrazar sus sombras y a sanar sus heridas, se convierte en una presencia sólida, difícil de quebrantar. Y ahí radica una verdad poderosa. La estabilidad emocional no se encuentra en cambiar lo que te rodea, sino en transformar lo que llevas dentro. No se trata de modificar el comportamiento de los demás, sino de reconfigurar tu relación contigo mismo. El ego, esa voz interna que teme ser cuestionada, siempre buscará defender su posición, justificar sus actos y reafirmar su visión del mundo. Pero la conciencia, cuando está despierta, no necesita argumentos ni escudos. Su fuerza está en la certeza de saber quién es, sin necesidad de aprobación externa. Cuando alguien lanza un insulto y tú eliges responder con serenidad, no desde la reacción impulsiva, sino desde la comprensión, estás haciendo mucho más que mantener la calma. Estás protegiendo tu campo energético, estás honrando tu paz, y eso es una expresión profunda de amor propio. Es un acto de respeto hacia ti mismo, una declaración silenciosa de que tu bienestar no está en juego por las emociones ajenas. Reconocer que cada emoción que nos acude tiene raíces internas es un desafío. Nos cuesta aceptar que el conflicto no reside en el otro, sino en la parte de nosotros que aún no ha sido sanada. Pero cuando logras ver con claridad, cuando entiendes que el mundo no tiene que cambiar para que tú estés bien, entonces ocurre algo extraordinario. Te liberas. Dejas de depender de las circunstancias, dejas de vivir en función de lo que otros hacen o dicen, y comienzas a experimentar una paz que no puede ser arrebatada. La paz deja de ser una recompensa que llega cuando todo está en orden, y se convierte en una elección consciente que haces cada día. No depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo decides relacionarte con tus propias emociones. Este nivel de comprensión te otorga una fuerza interior que no puede ser arrebatada por nadie. No se trata de esconder lo que sientes ni de fingir calma, sino de mirar tus emociones de frente, entender su origen y permitir que te guíen hacia las partes de ti que aún necesitan atención. Cada vez que alguien intenta provocarte, ya no lo ves como una amenaza, sino como una señal. Una señal que te invita a profundizar en tu autoconocimiento, a reforzar tu estabilidad emocional y a seguir creciendo. En este proceso, te darás cuenta de que hay quienes viven atrapados en el conflicto, porque es la única forma que conocen para sentirse vivos. El drama se convierte en su identidad, y sin él,
se sienten vacíos. Pero tú ya no necesitas ese ruido para validar tu existencia. Has aprendido a definirte no por lo que reaccionas, sino por la claridad con la que eliges actuar. Y esa diferencia marca un antes y un después. Tu energía ya no se dispersa en batallas innecesarias, porque has encontrado un centro que no depende de la aprobación ni del enfrentamiento. Cuando alguien intente encender tu fuego interno con provocaciones, descubrirá que ya no hay chispa que lo alimente. Porque el fuego que arde en ti no nace del dolor, sino del propósito. Es un fuego que ilumina, no que consume. Y esa transformación no necesita ser anunciada con palabras, porque se manifiesta en tu presencia, en tu paz, en tu forma de estar en el mundo. Es una revolución silenciosa, profunda y duradera. Si este mensaje te hizo bien, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. Tu apoyo hace la diferencia. Las heridas más profundas no siempre vienen de quienes consideramos adversarios. A menudo, son provocadas por las personas que forman parte de nuestro círculo más íntimo, familiares, amigos, parejas. Aquellos que, en teoría, deberían ser nuestro refugio emocional. Y precisamente por esa cercanía, el golpe emocional se siente más intenso, más difícil de procesar. Pero hay una perspectiva que puede liberarte. Las acciones y palabras de los demás son un reflejo de su mundo interno, no una definición de quién eres tú. El maltrato, la indiferencia o las críticas no te pertenecen, a menos que tú decidas hacerlas tuyas. Es como si te ofrecieran una carga, y tú tuvieras el poder de decidir si la llevas o la dejas pasar. Muchas personas, ante el dolor, reaccionan con enojo, con lágrimas que no pueden contener o con un silencio que grita por dentro. No lo hacen por debilidad, sino porque no han aprendido aún cómo transformar ese sufrimiento en comprensión. Si tú también has respondido así en algún momento, no te castigues por ello. Sentir es humano. Lo importante no es evitar las emociones, sino aprender a gestionarlas con sabiduría. No se trata de apagar lo que sientes, sino de desarrollar la capacidad de responder con conciencia en lugar de reaccionar desde la herida. Carl Jung, en su profunda exploración del alma, nos recordó que la verdadera transformación no ocurre al imaginar escenarios luminosos, sino al atrevernos a mirar de frente nuestra propia oscuridad. Es en ese acto de valentía donde comienza el proceso de sanación. Cuando haces consciente lo que antes te dominaba en silencio, recuperas el control sobre tu vida emocional. Y eso te permite avanzar con más claridad, sin cargar con el peso de lo que otros proyectan sobre ti. En otras palabras, no puedes transformar aquello que aún no has logrado comprender. Por eso, cada vez que alguien te provoca, en lugar de reaccionar automáticamente, puedes verlo como una oportunidad para explorar tu mundo interno. Preguntarte con honestidad, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí aún no ha sido abrazada con compasión? Estas preguntas pueden incomodar, porque nos obligan a dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Pero son esenciales. Mientras sigas responsabilizando al otro por tu malestar, seguirás atrapado en una dinámica que te quita poder. Esto no significa justificar comportamientos dañinos ni aceptar el irrespeto. Se trata de recuperar tu soberanía emocional. Porque si tu tranquilidad depende de que los demás actúen como esperas, estarás constantemente expuesto al caos. En cambio, si tu paz nace de una conexión profunda contigo mismo, se vuelve invulnerable. No hay palabra ni gesto que pueda derrumbar lo que has construido desde dentro. El silencio, cuando proviene de la comprensión, tiene una fuerza que supera cualquier argumento. No todo merece una respuesta, no todo merece tu atención. Aprender a discernir qué merece tu energía es un acto de sabiduría. A veces, el gesto más poderoso no es enfrentarse, sino retirarse con dignidad. No por miedo, sino por respeto a tu propia paz. Ten presente esto: quien intenta provocarte no lo hace porque sea más fuerte, sino porque percibe en ti algo que no puede controlar. Y eso le incomoda. Tu serenidad, tu firmeza, tu claridad, son señales de que has dejado de ser manipulable. Y eso, para muchos, es intimidante. Pero para ti, es libertad. La provocación no es más que una estrategia del ego para medir tu equilibrio interior. Es como una prueba silenciosa que busca sacarte de tu centro, obligarte a reaccionar, a defenderte,
a justificarte o incluso a devolver el golpe. Y cada vez que caes en ese juego, estás cediendo tu poder, estás entregando tu serenidad a manos ajenas. Pero cuando decides actuar desde la calma, desde la lucidez y desde el respeto por ti mismo, algo profundo se transforma. Tú te transformas. Y eso tiene un efecto inmediato en tu entorno. Cuando dejas de reaccionar de forma automática, las personas que antes intentaban manipularte pierden su influencia. El control que creían tener se desvanece, las estrategias emocionales dejan de funcionar, la culpa ya no te paraliza, el chantaje pierde su efecto. Y tú, desde ese nuevo lugar de conciencia, te elevas. No como alguien que se impone, sino como alguien que ha aprendido a sostenerse desde adentro. Ser consciente no implica alcanzar una perfección inalcanzable. Significa estar despierto, atento, dispuesto a mirar tus emociones sin miedo. Es dejar de ver amenazas en cada interacción y empezar a descubrir enseñanzas. Porque cada palabra que te toca, cada gesto que te incomoda, señala una parte de ti que aún necesita ser fortalecida. Y eso no es una debilidad, es una guía. Es un mapa que te muestra por dónde empezar a sanar. Una persona emocionalmente fuerte no es aquella que nunca se enfada, sino aquella que ha aprendido a no usar la ira como mecanismo de defensa. Es alguien que puede sentir intensamente sin perder el control, que puede enfrentar el conflicto sin dejar de ser fiel a su esencia. Esa es la verdadera fortaleza, la capacidad de estar en paz incluso cuando el mundo intenta sacudirte. La verdadera fortaleza se revela cuando puedes mirar directamente a quien intenta provocarte, sin cargar odio, sin sentir temor, sin arrastrar resentimientos. Y con voz firme, desde la serenidad, decir, ya no tengo que probarte nada. Ese instante, en el que lo que antes te hería ya no tiene poder sobre ti, es una conquista silenciosa. No hay aplausos, no hay testigos, pero tú lo sabes. Y esa certeza interior es más valiosa que cualquier reconocimiento externo. Cuando eliges no reaccionar, muchas personas se incomodan. Porque tu reacción era el combustible que alimentaba sus dinámicas. El conflicto era su escenario, su forma de sentirse importantes, de ejercer control. Y al no encontrar esa respuesta en ti, se desestabilizan. Algunos te acusan de ser frío, distante, indiferente. Pero lo que realmente están experimentando es la pérdida de influencia sobre tu estado emocional. No te confundas, no es que tú hayas cambiado para mal, es que ellos ya no pueden manipularte como antes. La paz interior incomoda a quienes están acostumbrados al caos. Tu tranquilidad se convierte en un espejo que les muestra su propia agitación. Y eso puede generar rechazo, porque hay quienes solo saben relacionarse desde la confrontación. Por eso, cuando comienzas a sanar, es común que ciertas personas intenten arrastrarte de nuevo al terreno del drama. Es allí donde se sienten seguros, donde saben cómo moverse. Pero tú ya no perteneces a ese espacio. Has aprendido a habitar otro lugar, uno donde la calma no es debilidad, sino sabiduría, donde el silencio no es vacío, sino presencia, donde tu energía no se desperdicia en batallas sin sentido, sino se canaliza hacia tu crecimiento. Y desde ese lugar, eliges con quién compartir tu paz, sin permitir que nadie la robe. La provocación solo tiene efecto sobre aquellos que aún no han descubierto su verdadero valor. Cuando tú sabes quién eres, cuando has recorrido el camino de la sanación emocional, cuando ya no dependes de la mirada ajena para validar tu existencia, entonces nadie puede afectarte sin tu consentimiento. Los botones que antes activaban tu rabia, tu tristeza o tu inseguridad ya no existen. Tú mismo los has desactivado, uno por uno, con conciencia y coraje. Esto no significa que te hayas vuelto insensible o que ya no sientas. Significa que ahora tienes el poder de elegir cómo actuar ante cada situación. Y esa capacidad de elección es la esencia de la libertad. La libertad de no dejarte arrastrar por impulsos automáticos. La libertad de no asumir como personal lo que en realidad habla más del otro que de ti. La libertad de guardar silencio no por miedo, sino como una estrategia inteligente para proteger tu paz. Carl Jung, en su profunda exploración del inconsciente, nos enseñó que todo aquello que rechazamos dentro de nosotros mismos termina manifestándose en el mundo exterior como destino. Es decir, si no reconoces tus emociones reprimidas, si no haces las paces con tus sombras, el universo te las mostrará a través de personas, situaciones y conflictos que te obligarán a enfrentarlas. Por eso,
Cada provocación que aparece en tu vida no es un accidente. Es una señal. Un mensaje que te invita a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mí aún necesita atención? ¿Qué emoción no he querido aceptar? Cada vez que alguien logra tocar una fibra sensible en ti, no estás frente a un enemigo, sino frente a una oportunidad. Una oportunidad para conocerte más, para fortalecer tu interior, para avanzar en tu proceso de transformación. Si este contenido tocó algo en ti, compártelo con quien también lo necesita. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes como este, deja tu like si te aportó valor y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar. Tu energía ayuda a que este espacio siga creciendo. Cada provocación es una invitación a mirarte con sinceridad, sin máscaras ni excusas. ¿Por qué esa crítica te sacude tanto? ¿Por qué sientes que necesitas justificarte? ¿Qué parte de ti aún anhela ser reconocida por los demás? Estas preguntas, aunque incómodas, son puertas hacia una transformación profunda. Porque cuando logras identificar la raíz de tu dolor, ya no necesitas levantar muros defensivos. La ofensa pierde su fuerza, las palabras vacías ya no te arrastran, y tu estabilidad emocional se fortalece. Te conviertes en alguien más sólido, más consciente, más en paz consigo mismo. Y desde ese nuevo estado de presencia, tu percepción del mundo se transforma. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de interpretarlo. Lo que antes parecía una amenaza, ahora se revela como una expresión de sufrimiento ajeno. Ya no ves enemigos en cada esquina, sino seres humanos lidiando con sus propias batallas internas. Ya no percibes agresiones, sino intentos torpes de pedir ayuda. Ya no interpretas los ataques como personales, sino como reflejos de heridas que otros aún no han sanado. Esta nueva mirada no te hace vulnerable, te hace libre. Porque al comprender el dolor del otro, dejas de cargarlo como si fuera tuyo. Y en ese espacio de comprensión, nace una fuerza serena que no necesita imponerse, que no busca dominar, sino simplemente estar. Estar con claridad, con compasión, con firmeza. Esa es la verdadera transformación, cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder desde tu centro, desde tu verdad. Adoptar esta forma de ver la vida no te convierte en alguien débil, al contrario, te transforma en una persona capaz de sentir compasión auténtica. No se trata de sentir lástima, sino de comprender desde la profundidad. Porque cuando entiendes que quien hiere lo hace desde su propia herida, ya no necesitas devolver el golpe. Has aprendido que tu paz interior tiene un valor incalculable, y que no merece ser sacrificada por una discusión sin sentido. Hay una idea poderosa que puede acompañarte en los momentos de tensión. Quien logra dominar su reacción, tiene el poder de dominar su realidad. Esa es la verdadera maestría emocional. No se trata de levantar la voz, ni de usar palabras duras, ni de intimidar para imponer respeto. El verdadero dominio está en quien permanece sereno cuando todo a su alrededor parece querer sacudirlo. Esa serenidad no es fruto del azar ni de una fórmula mágica. Es el resultado de un proceso consciente, de un trabajo interno que requiere tiempo, paciencia y voluntad. Es una práctica diaria de observar tus emociones, de entender tus pensamientos, de elegir tus respuestas. Y cuanto más cultivas esa calma, más difícil se vuelve que alguien te saque de tu centro. La paz no es ausencia de conflicto, es la capacidad de mantenerte firme en medio de él. Y cuando logras eso, no solo transformas tu experiencia personal, sino que también elevas la energía de todo lo que te rodea. Porque tu presencia deja de ser reactiva y se convierte en una fuente de equilibrio. Este proceso no se grita al mundo, no se exhibe en redes, no se mide con aplausos. Es un trabajo interno, silencioso y profundo, que ocurre en los rincones más íntimos de tu conciencia. Pero cada paso que das en ese camino te libera un poco más. Cada vez que eliges el silencio con intención, cada vez que decides no participar en dinámicas que solo buscan robarte energía, estás reafirmando tu poder personal. Y lo más importante, ese poder no depende de nadie más. No está condicionado por el comportamiento de los demás, ni por las circunstancias externas. Es tuyo, nace de tu capacidad de elegir cómo vivir. Llega un momento en la vida en que comprendes que reaccionar ante todo es una carga pesada. Que vivir en estado de alerta constante, como si el mundo fuera una amenaza, te desgasta emocionalmente y te aleja de tu esencia.
Descubres que muchas de las provocaciones que antes te sacudían no merecen ni un instante de tu paz. Que no todo lo que te llega necesita una respuesta. Que tu energía es valiosa, y que protegerla es un acto de amor propio. Ese momento marca el inicio de una transformación profunda, aunque discreta. No hay fuegos artificiales, pero hay claridad. No hay ruido, pero hay certeza. Empiezas a ver las cosas desde otro lugar. Ya no reaccionas por impulso, sino que observas con atención. Ya no te dejas arrastrar por el drama, sino que eliges con sabiduría dónde estar y con quién compartir tu presencia. Y esa claridad te permite vivir con más ligereza, con más autenticidad, con más paz. Llega un punto en tu evolución personal en el que comprendes que muchas personas no están interesadas en encontrar soluciones, sino en perpetuar el conflicto. No buscan entendimiento, buscan imponerse. No desean construir puentes, sino lanzar piedras. Y cuando ves esto con claridad, dejas de ofrecerles tu energía como combustible. Porque entiendes que tu paz vale más que cualquier discusión sin propósito. Una persona emocionalmente madura no se obsesiona con tener la última palabra, ni con demostrar que está en lo cierto. Su prioridad no es ganar una batalla verbal, sino preservar su serenidad. Ha aprendido a soltar el orgullo, porque sabe que no todo desacuerdo merece convertirse en una guerra. El silencio, lejos de ser una señal de debilidad, se convierte en una expresión de sabiduría. Y la aparente indiferencia ante el conflicto no es frialdad, sino una forma consciente de proteger su equilibrio interno. Carl Jung, en su profunda exploración del alma humana, hablaba de la importancia de integrar la sombra, esa parte de nosotros que hemos escondido, negado o reprimido por miedo o vergüenza. Cuando evitamos mirar esa sombra, ella toma el control. Se manifiesta en forma de reacciones desproporcionadas, de miedo disfrazado de agresividad, de inseguridad que busca dominar. Pero cuando decidimos enfrentarla, comprenderla y aceptarla como parte de nuestra totalidad, algo cambia. La sombra deja de tener poder sobre nosotros. Ya no nos empuja a actuar desde el dolor, sino que se convierte en una fuente de autoconocimiento. Integrarla no significa justificar comportamientos dañinos, sino reconocer que somos seres complejos, con luces y oscuridades, y que solo al abrazar ambas podemos vivir con autenticidad. Esa integración nos permite responder con calma, actuar con conciencia y vivir con libertad. Cada provocación que antes lograba desestabilizarte ahora se transforma en un reflejo. Ya no te derrumba, te revela. Se convierte en un espejo que te muestra con precisión qué parte de ti aún necesita ser atendida, comprendida o sanada. En lugar de huir de esas emociones incómodas, las enfrentas con madurez, con apertura, con la disposición de aprender de ellas. Y al hacerlo, te liberas del condicionamiento emocional que te mantenía atado al comportamiento de los demás. La verdadera libertad emocional no consiste en dejar de sentir, sino en dejar de ser dominado por lo que sientes. Puedes experimentar enojo sin perder el control, puedes atravesar momentos de tristeza sin caer en la desesperación, puedes sentirte incómodo sin actuar impulsivamente. Porque ahora eres tú quien guía tus emociones, no ellas a ti. Has aprendido a observarlas, a entender su origen, a decidir cómo responder. Esa capacidad de elección consciente es lo que construye tu libertad interior. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo con sabiduría. Es la diferencia entre un fuego que arrasa todo a su paso y uno que brinda calor, que ilumina, que transforma sin destruir. Cada vez que alguien intenta provocarte y tú eliges mantenerte en tu centro, estás fortaleciendo tu estabilidad emocional. Estás cultivando una fortaleza que no necesita imponerse, porque se sostiene desde dentro. Esa es la maestría emocional, no la ausencia de emociones, sino la capacidad de vivirlas sin perderte en ellas. La dirección que eliges darle a tu vida emocional marca la diferencia entre vivir condicionado por los demás o vivir desde tu autenticidad. Habrá quienes te digan que ya no eres como antes, que has cambiado. Y estarán en lo cierto. Porque ya no eres fácilmente manipulable, ya no te quiebras ante palabras ajenas, ya no permites que otros tengan el control sobre tu estado emocional. Ese cambio puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a influir en ti, a moldear tu reacción, a usar tu sensibilidad como herramienta de poder. Pero esa transformación no fue hecha para complacerlos, fue hecha para liberarte.
Porque la vida no se trata de encajar en las expectativas de los demás, sino de evolucionar desde dentro. El crecimiento genuino no siempre se refleja en lo externo. No siempre se nota en tu apariencia, en tu tono de voz o en tus decisiones visibles. Pero se siente profundamente. Es esa paz que te acompaña cuando decides no entrar en discusiones innecesarias. Es esa calma que permanece contigo incluso cuando todo a tu alrededor parece agitado. Cuando llegas a este nivel de conciencia, te conviertes en alguien difícil de desestabilizar. No porque te hayas vuelto frío o indiferente, sino porque tu mundo interno ha dejado de depender de lo que ocurre fuera. Has construido una base sólida, y desde ahí, tu tranquilidad se vuelve innegociable. Ya no está en juego por palabras, gestos o provocaciones. Es tuya, y la proteges con sabiduría. Tu energía ya no está disponible para cualquier provocación que cruce tu camino. Y aunque no lo expreses con palabras, se percibe. Hay una firmeza silenciosa en ti que comunica que tu paz no está en oferta. La energía que antes se dispersaba en discusiones, en explicaciones innecesarias, en intentos de agradar, ahora se canaliza hacia algo mucho más valioso, tu reconstrucción interna. La usas para sanar heridas, para expandir tu conciencia, para crecer con propósito, para crear una vida que refleje tu verdad. Y esa elección transforma tu realidad. Lo que antes era terreno fértil para el drama, ahora se convierte en espacio para la dirección consciente. Lo que antes era confusión, ahora se aclara con perspectiva. Lo que antes era reacción automática, ahora se convierte en respuesta deliberada. Has dejado de vivir en modo defensivo y has comenzado a vivir desde la intención. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que debemos justificar cada paso que damos, cada decisión que tomamos, para evitar incomodar a los demás. Pero cuando realmente te conoces, cuando has hecho el trabajo de mirar hacia adentro y entender tus motivos, ya no necesitas explicarte. Tu vida deja de ser una negociación constante con las expectativas ajenas. No se trata de arrogancia, sino de autenticidad. Has aprendido que tu camino no necesita aprobación externa para ser válido. Y esa comprensión te libera. Porque cuando dejas de buscar permiso para ser tú, empiezas a vivir con una fuerza que no depende de nadie más. No es que te sientas por encima de los demás, es que has comprendido algo esencial. Tu valor no está sujeto a negociación, no necesita ser debatido ni explicado. Tu valor se manifiesta en cómo vives, en cómo te sostienes, en cómo eliges actuar. Quien intenta provocarte, muchas veces no busca entenderte, sino invalidarte. No le interesa tu perspectiva, lo que quiere es sentirse superior, alimentar su ego a costa de tu reacción. Y ahí es donde muchos tropiezan, tratando de demostrar que tienen razón, que merecen respeto, que son dignos. Pero en ese intento, entregan su poder a quien menos lo merece. Carl Jung nos dejó una enseñanza profunda: aquello que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Esta verdad no solo aplica a tus emociones, sino también a tu historia, a tus errores, a tus sombras. Porque cuando dejas de luchar contra ti mismo, también dejas de luchar contra el mundo. Ya no te afecta tanto lo que otros piensan o dicen, porque tú ya has hecho las paces con tu interior. Has dejado de buscar validación externa, porque encontraste aceptación dentro de ti. Y ese es el verdadero escudo. No el orgullo que endurece, no la indiferencia que finge fortaleza, no el silencio que encierra resentimiento. El escudo real es la aceptación profunda de quien eres, con todo lo que eso implica. Desde ese lugar, las provocaciones pierden fuerza. Las críticas se vuelven ecos lejanos. Y tú caminas con firmeza, no porque no sientas, sino porque ya no necesitas defenderte de lo que has aprendido a abrazar. Esa es la verdadera libertad emocional, vivir sin miedo a tu propia verdad. Cuando tienes claridad sobre quién eres, las críticas pierden su capacidad de frenarte. Los juicios ajenos ya no dictan tu camino. No necesitas levantar la voz para que te escuchen, ni entrar en confrontaciones para que te respeten. Has dejado atrás la necesidad de reaccionar ante cada estímulo externo, porque ya no formas parte de esa dinámica impulsiva que domina a tantos. Muchas personas viven atrapadas en el piloto automático, responden sin pensar, atacan sin comprender, hieren sin siquiera saber por qué. Pero tú has aprendido a pausar, a observar, a discernir. Antes de responder, te haces una pregunta esencial:
¿Esto realmente merece mi energía o es solo otro intento de desestabilizarme? Esa pausa, ese espacio consciente entre lo que sucede y cómo eliges actuar, es el lugar donde reside tu verdadero poder. Es ahí donde decides quién quieres ser, cómo quieres vivir, qué tipo de presencia quieres ofrecer al mundo. Puedes optar por ser alguien que responde con gritos, con reproches, con rabia. O puedes elegir ser quien respira profundo, quien observa con claridad, quien mantiene la compostura incluso cuando todo a su alrededor parece querer sacudirlo. Esa elección, aunque silenciosa, transforma tu realidad. No todos comprenderán tu calma. Algunos interpretarán tu silencio como indiferencia, otros como debilidad. Pero tú sabes que no es ninguna de esas cosas. Tu silencio es una declaración de fuerza. Es la expresión de alguien que ya no necesita reaccionar para sentirse vivo, que ha encontrado en la serenidad una forma más elevada de estar presente. Y aunque no todos lo entiendan, tú lo vives. Y eso es suficiente. Algunos interpretarán tu silencio como debilidad, otros como frialdad. Pero tú sabrás que es protección consciente. Porque has entendido que tu energía no es ilimitada, y no vas a malgastarla en discusiones sin sentido ni en intentos de convencer a quienes no están preparados para comprenderte. Quien no percibe tu evolución simplemente está transitando otro momento de conciencia, y eso está bien. No estás aquí para justificar tu crecimiento, ni para adaptar tu luz a la comodidad de otros. Estás aquí para vivir con paz interior, para expandirte, para evolucionar. No para ganar argumentos, ni para encajar en expectativas ajenas. Estás aquí para ser libre, para construir una vida que refleje tu verdad, no para complacer demandas externas. Y cuando asumes esa postura con firmeza, tu mundo se transforma. Porque tus prioridades se reordenan. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora apenas roza tu superficie emocional. Lo que antes te quebraba, ahora te fortalece. Lo que antes provocaba reacciones intensas, ahora solo despierta una sonrisa tranquila. No porque hayas dejado de sentir, sino porque aprendiste a sentir sin perderte en el torbellino emocional. Has desarrollado la capacidad de sostener tus emociones con presencia, sin que ellas te arrastren. Y eso, más que una habilidad, es una forma profunda de amor propio. Es el reconocimiento de que mereces vivir en paz, que tu bienestar no está en juego por cada palabra que escuchas, y que tu valor no depende de cómo los demás te perciben. Has aprendido a estar contigo, a validar tu experiencia, a caminar con firmeza. Y desde ese lugar, todo lo que antes parecía una amenaza, ahora se convierte en una oportunidad para seguir creciendo. Intentar provocar a alguien que ha cultivado la paz interior es como gritarle a una montaña: no hay eco, no hay reacción, solo hay presencia. Y ese silencio, lejos de ser vacío, revela una fuerza que incomoda a quien busca control. Porque en ese momento queda claro quién realmente sostiene el poder. Quien necesita provocar está buscando llenar un vacío, mientras que quien no necesita responder ya ha encontrado plenitud. La mayoría de los conflictos no nacen de las palabras que se dicen, sino de la interpretación que les damos. Tu mente tiene la capacidad de transformar una frase neutra en una tormenta emocional, o de dejarla pasar como una brisa sin importancia. Y cuando comienzas a tomar conciencia de ese poder, dejas de entregar tu paz por estímulos insignificantes. Aprendes a elegir tus batallas, y muchas veces, eliges no luchar. Carl Jung expresó con claridad que no vemos las cosas como realmente son, sino como somos. Nuestra percepción está teñida por nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestras creencias. Por eso, dos personas pueden escuchar lo mismo y reaccionar de formas completamente distintas. No es el mundo el que cambia, es la forma en que lo interpretas. Cuando entiendes esto, recuperas el control sobre tu vida emocional. Ya no eres víctima de lo que otros dicen o hacen, porque has aprendido a filtrar desde tu conciencia. Has dejado de vivir a merced de los estímulos externos y has comenzado a vivir desde tu centro. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, transforma por completo tu manera de estar en el mundo. Todo lo que has vivido, tus heridas, tus experiencias, tus creencias, actúa como un filtro a través del cual percibes el mundo. Lo que te afecta no siempre proviene del exterior, sino de lo que dentro de ti aún no ha sido sanado. Reconocer esto no te debilita, al contrario, te libera. Porque al entender que el dolor no siempre viene de fuera,
sino de lo que resuena dentro, recuperas el poder de transformar tu experiencia. Muchas veces, quienes intentan provocarte lo hacen desde sus propias heridas. Están atrapados en su sufrimiento, proyectando en los demás aquello que no saben cómo gestionar en sí mismos. Tal vez ni siquiera son conscientes del impacto de sus palabras o acciones. Y aunque eso no excusa su comportamiento, sí te permite comprender que no todo debe tomarse como un ataque personal. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí tienes el poder de decidir cómo responder. Y esa decisión es lo que define tu carácter. Es en ese momento de elección donde se revela tu fortaleza interior. Cuando alguien te lanza un insulto y tú eliges responder con serenidad, no estás cediendo, estás afirmando tu dominio sobre tu mundo emocional. Estás diciendo con firmeza, mi paz no está disponible para tus conflictos. No eres una marioneta que se mueve al ritmo de las provocaciones. Eres una persona consciente, capaz de discernir cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cuándo dar un paso al costado. Esa capacidad de elegir con claridad es lo que te convierte en alguien libre. Libre de reacciones automáticas, libre de manipulaciones, libre de la necesidad de demostrar nada. Y desde esa libertad, construyes una vida más auténtica, más estable, más tuya. No todo merece tu atención, ni tu energía, ni una respuesta. Muchos confunden reacción con poder, como si gritar o imponer fuera señal de fuerza. Pero el verdadero poder no necesita exhibirse. Se percibe cuando decides no rebajarte, cuando te mantienes firme aunque todo a tu alrededor intente sacudirte. Cada vez que eliges no responder a una provocación, estás rompiendo patrones, estás escribiendo una historia distinta, estás eligiendo crecer. La paz no es ausencia de conflicto, es saber mantener la calma en medio de él. Y aunque parezca simple, requiere valentía. El impulso querrá que respondas, el ego pedirá revancha, pero tu conciencia te recordará que tu evolución vale más que cualquier réplica. Aprender a no reaccionar no es permitir abusos, es elegir con sabiduría tus batallas. A veces, la mejor respuesta es no entrar en el juego. Al hacerlo, proteges lo más valioso, tu paz mental. Esa paz se nota. Se refleja en tu mirada, en tu tono, en tu forma de estar. Las personas perciben que ya no es fácil alterarte, que ahora piensas antes de actuar. Algunos se incomodan, otros se inspiran. Porque cuando tú elevas tu conciencia, invitas a otros a hacer lo mismo, no con discursos, sino con tu ejemplo. Y ese impacto va más allá de una discusión, transforma vidas. Cuando alguien no logra provocarte, se ve obligado a mirar hacia sí mismo, y eso puede incomodar. Estaba acostumbrado a esconder sus vacíos detrás de tu reacción, pero al no obtenerla, se enfrenta a su propia sombra. El silencio que antes usabas como refugio, ahora se convierte en un espejo que despierta conciencia. No responder muestra que su violencia no te afecta, que su manipulación no tiene poder, que su estrategia se desarma ante tu calma. Este tipo de transformación no ocurre de golpe, es gradual. Al principio sentirás el impulso de defenderte, de explicar, de reaccionar. Pero cada vez que eliges no hacerlo, estás entrenando tu mente, estás fortaleciendo tu espíritu. Y llegará un momento en que ese autocontrol dejará de ser un esfuerzo y se convertirá en tu forma natural de estar. Serás una persona serena, no porque nada te afecte, sino porque sabes elegir con claridad que merece tu energía. Ya no entregas tu atención al caos, ahora la enfocas en tu evolución. Carl Jung decía que no hay expansión de la conciencia sin atravesar el dolor. Pero ese dolor tiene sentido, es el maestro que te obliga a mirar hacia adentro. Cada provocación, cada emoción intensa, cada conflicto, te señala una parte que aún necesita luz. Y cuando la iluminas, pierde el poder que tenía sobre ti. Por eso, no huyas de lo que te incomoda. Obsérvalo. Pregúntate por qué te altera, qué parte de tu historia toca, qué herida revive. Porque solo desde esa conciencia profunda puedes sanar. Y cuando sanas, ya no reaccionas, eliges. Ya no te controlan, decides. Ya no estás atrapado, eres libre. Esa libertad emocional es una conquista silenciosa. Nadie la celebra, nadie la aplaude, pero tú la sientes. La sientes cuando una palabra que antes te alteraba ahora solo te hace respirar y seguir. Cuando antes discutías sin parar y ahora eliges el silencio.
Cuando buscabas aprobación y ahora prefieres paz. Esa evolución incomoda a quienes aún no han comenzado su propio proceso. Algunos se alejarán, otros intentarán arrastrarte de nuevo al conflicto. Pero tú ya no estás ahí. No por arrogancia, sino por claridad. Porque ya no necesitas demostrar nada. Sabes lo que vales, aunque nadie lo reconozca. Y eso molesta a quienes viven del caos. Tu serenidad les refleja su desorden. Tu calma les recuerda que aún no han sanado. Algunos lo admirarán, otros lo atacarán. Pero tú ya no reaccionas, porque entendiste que no se trata de ti, sino de lo que el otro aún no ha resuelto. Tu tarea no es cambiar a los demás, es fortalecerte a ti. Ser tan firme por dentro que nada externo logre derrumbarte. Y eso se construye con práctica, con autoconocimiento, con amor propio. No es fácil, pero cada paso vale. Cuando lo entiendes, las provocaciones pierden fuerza, el caos ya no te arrastra, el ruido deja de confundirte. El mundo exterior deja de ser una amenaza, porque tu mundo interior se convierte en tu refugio. Llegar al punto en que nadie puede provocarte no significa que seas insensible, ni frío. Significa que has aprendido a elegir tu paz por encima del caos. Que sabes que cada reacción innecesaria es energía que decides conservar. Ya no estás dispuesta a regalar tu poder por palabras vacías. Sabes que quien provoca, muchas veces está pidiendo ayuda sin saber cómo. Pero tú ya no te enganchas, no porque no sientas, sino porque te respetas. Ya no necesitas demostrar nada, ni buscar comprensión. Vives desde tu centro, y eso basta. Este camino no es perfecto. Habrá caídas, dudas, reacciones. Pero cada vez serán menos, y volverás más rápido a tu equilibrio. Porque ya conoces el camino de regreso, ya sabes cómo salir del ruido y volver a ti. Esa capacidad de regresar a tu paz es lo que te hace fuerte. No por lo que dices, sino por lo que decides no permitir, no cargar, no sostener. Carl Jung lo dijo claro: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Si no ves lo que te controla desde dentro, vivirás como víctima del mundo. Pero cuando despiertas, todo cambia. Ya no reaccionas por impulso, no porque no puedas, sino porque no lo necesitas. Tu energía está enfocada en crecer, no en discutir. En sanar, no en convencer. En avanzar, no en pelear. Y eso se nota. Algunos se acercarán, otros se alejarán. Está bien. No todos están listos para tu versión más consciente. Tu tarea no es explicarte, es seguir creciendo. Elegir la paz. Practicarla cada día. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: tu paz no necesita ser entendida, solo necesita ser elegida. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje te aportó algo, compártelo con quien lo necesite, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar. Tu apoyo mantiene viva esta energía.